Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en nuestro discipulado, doctrina y liderazgo. Estamos ya terminando nuestra cartilla de discipulado 1, donde hemos hablado de diferentes temas. La semana pasada hablábamos del bautismo y hoy vamos a hablar de lo que es la cena del Señor. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, nos muestra donde el Señor Jesucristo dice: haced esto en memoria de mí. ¿Qué es la cena del Señor? En la cena del Señor, en primer lugar, representamos el pasado, el presente y el futuro de lo que es nuestra vida como cristiano. Encontramos el Señor Jesucristo, o en la carta del apóstol Pablo nos muestra que el Señor Jesús lo decía, dice: la muerte del Señor anunciáis. Cuando tomamos la cena del Señor, nos centramos o mostramos que el Señor Jesucristo un día murió por nosotros. El Señor Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Inició esa gracia. Nosotros no podíamos ser perdonados, sino solamente a través de la sangre de Jesucristo o de la muerte de nuestro Señor a favor de nosotros. Ahí se vio la justicia. La justicia es que la paga del pecado es la muerte, y como nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, Jesús pagó por nosotros e iniciamos la etapa de la gracia. También nos muestra nuestro presente, que es la comunión que debemos tener entre nosotros los hermanos. Debemos saber que en el cuerpo de Cristo, tanto usted como yo, hacemos parte de ese cuerpo y tenemos que amarnos. ¿Sabe? En la cena del Señor sabemos que aun cuando muchos granos forman ese pan, todos los granos, cuando usted va y mira el maíz o el trigo, cada uno de los granos es diferente, pero todos se forman para formar ese pan. Así también usted y yo, aún en nuestra gran diferencia, unos tenemos un concepto, otros tenemos otro, unos nos vestimos de una manera, otros se visten de otra, pero todos hacemos parte de del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto es bien claro saber y entender que nuestras diferencias no nos pueden apartar, porque todos somos unidos a través de ese perdón de Jesucristo. Y también nos muestra el futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia. Por segunda vez, Jesucristo no vino, Él vendrá, ya no vendrá para que lo crucifiquen, sino vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué representa la cena del Señor? Primero, fue instituida por Jesucristo como un símbolo. Fue el Señor quien ordenó que fuera practicado por su iglesia hasta su segunda venida en gloria. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30, y lo encontramos cuando lo afirma el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 31. Es bueno que lo leas en tu casa y puedas empoderarte de esto. Los dos elementos, el pan y el vino, representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tomamos un pedazo de pan durante la cena del Señor, por la fe recibimos la vida de Jesús. De la misma manera como el pan fortalece nuestro cuerpo, de esa misma manera nuestra vida se proporciona en esa fuerza espiritual que tenemos. Entonces participamos del pan, el cuerpo. ¿Sabe? Cuando participa, la palabra del Señor también nos dice que por sus llagas somos curados. Y también la palabra del Señor nos muestra la copa, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella nos muestra la sangre de Jesús. Entonces, en la cena del Señor participamos simbólicamente del pan y de la copa, o del cuerpo y de la sangre. Y acuérdate también que la sangre, la palabra nos muestra que la sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado. La sangre de Jesús te limpia. Por eso, también vuelvo a repetirlo y quiero afirmarlo de una manera fuerte en este tiempo de discipulado. No lo hagas de cualquier manera. Cuando participes del pan, acuérdate que por las llagas de Jesús eres sano. Hay sanidad. Los milagros son para este tiempo, pero también la sangre de Jesús. Y la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces por eso hay perdón, hay sanidad. Cuando participamos de la cena del Señor y lo hacemos de la manera digna, vamos a entender esa gracia de parte de Dios sobre nuestra vida. También, mi amado hermano, la cena del Señor nos confirma o es una confirmación de ese nuevo pacto. En esta participación también debemos pensar en su victoria, en su labor terminada y aceptada por el Padre Celestial. La muerte de Cristo en la cruz no fue en vano. Completada la tarea que el Padre le había encomendado, ahora puede reclamar un pueblo para sí. La sangre derramada en la cruz establece un nuevo pacto, o sea, una promesa divina de vida eterna. ¿Sabe qué precioso poder participar de la cena del Señor? Porque en ella podemos saber que ese nuevo pacto, usted y yo no podríamos cumplir la ley, pero la sangre de Jesús nos entra a la gracia. ¿Por qué? Porque Él ya pagó tu deuda. Tú no podías pagarla, yo no podía pagar mi deuda, pero ese nuevo pacto nos da entrada a esa gracia inconmovible del Señor Jesucristo. ¿Sabe? En la cena del Señor no es un altar donde Cristo es crucificado nuevamente. El pan y el vino representan el sacrificio de su persona, como una conmemoración. Eso lo encontramos, y qué bueno que lo leas en Hebreos capítulo 9, versículo 26. Entonces, no es que cuando participamos de la cena nuevamente vuelve a suceder eso. No, Jesús murió una vez y para siempre. Pero cuando esto nos estamos acordando nuevamente, y acuérdate las tres cosas, pasado, presente y futuro, nos acordamos de la muerte de Jesús para redención de nuestros pecados, el presente que somos una familia o somos uno en Cristo Jesús, y el futuro que Cristo vendrá por nosotros. Por eso cuando participamos entendemos esa gracia soberana de nuestro Señor Jesús. Pero también la cena del Señor nos muestra una conmemoración, una comunidad y una promesa. Contemplando el pasado en la cena del Señor, hacemos memoria de la obra de Jesús. En el presente los hermanos somos unidos por la participación común del cuerpo de Cristo, y anticipamos el futuro o la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Y además de eso, mi amado, es la participación de nosotros como creyentes, el privilegio y el deber de cada creyente de ser bautizado y tomar parte de la cena del Señor, porque es símbolo de la participación de la naturaleza divina. Por eso quiero terminar este tiempo donde hemos hablado de la cena del Señor, invitándote que no convirtamos la cena del Señor en un ritual más, sino cada vez que participes de la cena, en este tiempo que lo hacemos virtual, usted en su casa, y también cuando volvamos a nuestros lugares de oración. ¿Sabe? Es importante poder entender que la muerte de nuestro Señor, Él nos da la victoria. Por eso, cuando tomamos el pan de la libertad y la copa de la victoria, somos llamados a vivir en Jesús. Nunca se te olvide, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Señor siempre está en tu vida. Dios le bendiga, mi amado, lo amamos. Seguimos adelante, seguimos en este tiempo. No tenga temor, porque este es el tiempo donde el Señor nos mostró la victoria. Y sabe, quiero de pronto redondear o mostrar en eso. Así como Jesús, o como se miraba la cruz en el momento donde Jesús fue crucificado, se miraba como una gran derrota, pero al tercer día resucitó. Así también usted y yo, ahora que participamos de la cena del Señor, este es un tiempo donde hay un caos mundial, donde la gente no sabe qué hacer,
pero usted y yo ya ganamos. Usted y yo ya tenemos victoria. Jesús murió por nosotros. Hoy somos un cuerpo en Jesús y Jesús vendrá por nosotros, una iglesia pura y sin mancha. Dios le guarde, Dios le bendiga, le amamos. Oremos al Señor y digámosle: Dios, gracias porque tu gracia está en nosotros, porque tú perdonaste nuestros pecados, nos diste vida y nos restauraste para vivir en Jesús, en Cristo Jesús nuestro Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado, lo amamos y adelante con Jesús.